Hola turolenses, soy José Antonio Ayueva Goldey y este vídeo es el número 17 de la serie de vídeos que estoy haciendo antes de presentar mis servicios profesionales en astrología. En este vídeo voy a seguir hablando de los nombres de los bebés recién nacidos y sería la tercera parte. Hay una primera parte, una segunda parte con relación a los nombres de los bebés y esta es la tercera. Haciendo una comparación, la astrología es como los idiomas. El que no entiendas otro idioma no quiere decir que no se pueda descifrar. Si no entiendes el inglés, pues tienes dos opciones. O lo aprendes o buscas un traductor. Pues la astrología es lo mismo. O lo aprendes o buscas un traductor. Ante un caso de varios idiomas, como pueden ser el inglés, el alemán, el italiano, el francés u otros, el que no se entiendan no quiere decir que el que uno no los entienda no quiere decir que esos idiomas no tengan validez. Si se aprenden, la llave a aprender los idiomas se puede acceder a ese conocimiento. Una pizarrita pone do you speak English? Bueno, quien sabe inglés pues sabe lo que significa esta pregunta. Al estudiar astrología, en mi caso, llega un momento que uno se entera de la importancia que se le da en los países más relevantes del mundo al tema de los nombres de las personas. Y estudiando este asunto con más detalle se puede apreciar que muchas personas importantes se han cambiado el nombre de nacimiento. Solo hay que buscar en Wikipedia, se puede comparar como hice en un vídeo. Como he dicho otras veces, pues el ejemplo del actor Antonio Banderas. Antonio Banderas es un nombre profesional y de cara al público. Él se llama realmente, su nombre de nacimiento es José Antonio Domínguez Bandera. El análisis de los nombres sería como un idioma concreto, que se puede leer, que se puede hablar, que se puede escribir y se puede interpretar su significado. Sería una especialidad en concreto. Se pregunta, ¿te lo crees o no? Entonces voy a poner un ejemplo de idioma. Hablando de los idiomas, pues algo relacionado. Se pregunta, ¿tú sabes hablar en inglés? Si dices sí, pues yo tengo que decir que yo sé hablar en el idioma de la astrología. El no conocer un idioma no significa que no exista. Se pregunta, ¿tú sabes escribir en inglés? Si es sí, decir, pues yo sé escribir en el idioma de la astrología. Se pregunta, ¿tú sabes comprender el inglés? Si es sí, pues en mi caso digo, yo sé comprender el idioma de la astrología y además sé descifrar otro idioma que estudia y analiza los nombres españoles. Se pregunta, ¿tú sabes leer en inglés? Si es sí, decir que yo sé leer en el idioma de la astrología. Tú sabes interpretar inglés y yo sé descifrar lo que pasa encima de nuestras cabezas, las posiciones astronómicas y cómo se relaciona eso y cómo afecta a la vida de las personas, a la vida a la vida de otros estamentos superiores, como puede ser un pueblo, una ciudad, una comunidad autónoma, un país. Porque a veces nos olvidamos el hecho de que un cielo esté despejado, esté nublado, hay más allá, hay vida, hay más, hay más mundo fuera de la Tierra. Entonces eso pues tiene un efecto, porque la Tierra, como dije, es un planeta, aquí nuestra escala es un planeta muy pequeño en comparación con otros del sistema solar. Hay más pequeños que la Tierra, hay más o menos igual que la Tierra, pero bueno, luego por ejemplo pues Júpiter y Saturno son muchísimo más grandes y el Sol ya es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Entonces, como comparar la Tierra a un pueblo de un habitante que tenga al lado una ciudad de 1.300.000 habitantes. Se nota mucho la influencia. Entonces, volviendo al tema de los nombres, y al ver la gran importancia que se le da en todo el mundo a este asunto, en su momento lo que hice fue centrarme en una especialidad en concreto. Te tienes que centrar.
dentro de el gran abanico de nombres que hay por todo el mundo y la gran variedad de idiomas que hay, pues te tienes que centrar, porque es que no para ser alguien profesional e hilar más fino, te tienes que centrar en algo. Entonces, yo me centré en los nombres españoles y me puse a estudiar casos para comparar y hacer estadísticas y ver que esto funcionaba. Me puse a estudiar casos que hay en España, sobre todo se estudia personas que a nivel público son importantes, se conoce su fecha de nacimiento, se conoce su nombre completo, porque estos datos están publicados en Internet, por ejemplo en Wikipedia. He estudiado a deportistas, a empresarios, a líderes, a artistas, a ingenieros, a médicos, etcétera. Y analizando sus nombres vi qué personas tenían nombres menos malos o nombres más adecuados, y también me fijé en que otras personas tenían nombres pues regulares. Si nos centramos en los casos de las personas adultas que a nivel público se han cambiado el nombre de nacimiento por uno profesional más adecuado, se pueden sacar conclusiones sencillas. Por ejemplo, pongo unas cuantas. Si han cambiado el nombre para hacerse conocer a nivel público y han adoptado otro nombre personal o profesional, por algo lo habrán hecho. Y supuestamente positivo. Cuando se cambia se hace para que sea mejor. Entonces, todo esto se estudia y se ve, y al estudiarse se mira, pues este cambio ha sido positivo o no, y claro, y, y se ve que hay casos que son positivos. Entonces debemos tomar nota, si estas personas importantes hacen esto, que se cambian el nombre, por algo será. Entonces debemos tomar nota de ellos, de ello, y fijarnos en este tipo de cosas. Siempre hay que estar dispuestos a aprender todos los días. Este asunto de los nombres y el hecho de cambiarlos no es algo raro. O sea, no es algo que surja de la chistera, ya que desde hace décadas existen métodos para analizar de forma profesional los nombres, y desde hace siglos que se puede mirar, se puede estudiar un poco la historia, pues hay personas que adoptan otros nombres que no se ajustan al orden de nacimiento. Un ejemplo pues sería el del turolense Segundo de Chomón. Realmente Segundo de Chomón por nombre de nacimiento se llamaba Segundo Víctor Aurelio Chomón y Ruiz, pero su nombre profesional, o por el que se conoce, Segundo de Chomón. El D, la palabra, el D no lo tenía en su nombre real de nacimiento, es algo adoptado, y Víctor Aurelio y Ruiz se eliminó para conocerse a nivel público. Entonces la forma sencilla que hay de evitar cambiar el nombre al llegar a adulto, o intentar cambiarlo, y más sabiendo que existe una buena manera de elegir nombres, lo lógico y lo fácil, lo sencillo, es estudiar los nombres de los bebés antes de escribirlos en el registro civil. Se estudia la cosa entre un listado que proporcionen los padres de nombres y se elige el menos malo. Siempre estoy hablando desde la sinceridad, no pretendo aquí vender y conquistar el cielo. Es dentro de los nombres, pues hay más adecuados y menos adecuados. También hay que decir que dependiendo del interés de los progenitores hay más posibilidades de encontrar un nombre más adecuado en el caso de que los padres quieran que se analice más número de nombres. No es lo mismo analizar 25 nombres que 50 nombres que 100 nombres, etcétera. Esto es de lógica. Otro, cuantos más nombres estudien, más posibilidades hay de escoger un nombre más adecuado o menos malo. Hay que recordar que en el vídeo 16 hablé de que para que se entienda este tema de los nombres de los recién nacidos, los padres tendrían que imaginar que un bebé es como un coche nuevo, y ese coche tiene un motor, y hay que elegir un color de pintura para la chapa del coche. Y ese color de pintura sería el nombre del bebé. O sea, el nombre del bebé es algo que se relaciona con la vida, es algo exterior. No es algo que se guarda en un documento
que se guarda en un documento escrito, porque ese nombre, el nombre y apellido se repite cada ciertas veces en la vida, y el nombre en concreto, el nombre sin los apellidos se repite unas cuantas veces al día. Todos los días, todos los años, pues eso genera un lenguaje invisible con la vida. Igual que igual que un router en una casa emite unas ondas que llegan a un ordenador o llegan a un teléfono móvil y puedes navegar por internet, pues ese nombre repetido es como si enviara una serie de frecuencia a la vida o de sintonía. Y hay sintonías mejores y sintonías peores. Pero volviendo al ejemplo de los coches, si hay un coche nuevo se tendrá que haber comprado en un concesionario, y haciendo una comparación la vida sería el concesionario de coches. Y hay que decir que el potencial de los hijos depende del potencial personal que tengan los padres. O sea, los potenciales personales se heredan. O sea, se hereda la genética y se hereda un potencial personal. Entonces cada pareja de padres es distinta, y cada pareja de padres tiene unos potenciales muy concretos y distintos. En una familia, en los mismos padres, pues los hijos, o sea, los hermanos, tienen potenciales distintos porque han nacido en diferentes fechas. Un ejemplo, puesto al azar, no es lo mismo nacer el 12 de octubre del año 2003 a las 7 de la tarde que nacer el 30 de abril del 2005 a las 10 de la noche. Cada momento de nacimiento tiene un potencial concreto. Y ese potencial, como he dicho en otros vídeos, el momento de nacimiento influye hasta a nivel físico. Hay hijos de los mismos padres que unos son más rubio, de pelo más rubio, otros más de un pelo más oscuro, más altos, más bajos, más flacos, más regordetes, como sea. Entonces, por un lado están los padres y por otro lado está el coche nuevo, o sea, el bebé. Y se va a imaginar el caso de que estos padres quieren elegir un nombre muy bonito, o sea, el color de la pintura. Pero en el concesionario les dice que ese nombre, color de la pintura, vale mucho dinero y se sale del presupuesto del coche. O sea, supera el potencial de los padres. Entonces el del concesionario les comenta a los padres que hay una opción de no salirse del presupuesto del coche. Y es que pueden elegir esa opción de color que tanto les gusta, pero tienen que cambiar de motorización del coche y pasar a un motor de menos caballos, menor potencia. Entonces no es lo mismo pues un coche de la misma marca con un potencial de motor que otro. Tengo que hablar así para que se entienda, porque si hablo de forma técnica voy a necesitaría un montón de vídeos y se necesitaría saber astrología para esto. Entonces, porque se entienda que muchas veces lo estético, un nombre estético, puede ser apropiado y otras veces no. Entonces, hay nombres que son menos estéticos que pueden ser apropiados y no, pero a veces hay nombres no estéticos que son menos malos. Lo digo porque hay según son las generaciones de padres, según pasan las décadas, pues van cambiando los nombres. Entonces hay nombres que se intenta buscar un nombre nuevo, que sea moderno, entonces puede ser apropiado o no para el niño. O sea, y otro caso que pueda ser actualmente que un nombre tradicional sea apropiado, pero, aunque no sea tan moderno. Entonces la comparación, en esta comparación, hablando con un lenguaje no técnico en astrología, sería algo así para los bebés. El bebé nace con un potencial personal concreto y con una potencia de motor, caballos. Y hay que recalcar que en la vida real, por momento de nacimiento, pues hay bebés que nacen con más potencia y otros con menos. Unos tendrán fuera del motor unas características de serie del coche y otros otras características de serie. Hay personas que pueden nacer con menos
potencia de motor y tener unas mejores características en todo el coche, y hay otros que nacen con más potencia de motor pero no tienen las características del coche en todo el coche que tienen los primeros. Entonces, eh, unos nacen con menos motor y con unas características de serie en todo el coche, otros nacen con más motor pero con otras características generales en todo el coche diferentes a los primeros que he nombrado. Vuelvo a repetir. Entonces, el potencial del bebé sería el talento, la estructura física, la inteligencia, etcétera. Pero hay que advertir que un gran potencial, si no se entrena y no se desarrolla durante la vida, no va más, se queda estancado. Se nace con un potencial concreto, cada uno nace con el motor que sea, hay personas que nacen con más motor que otras, pero luego hay que, lo he dicho en otros vídeos, hay que saber aprender, hay que aprender a vivir, que es un tema que es algo que tenemos que aprender todos. Entonces, haciendo una comparación entendible, hay distintos potenciales por momento de nacimiento. Es como si unos bebés nacen con un motor 75 caballos de potencia, otros con 100 caballos, otros con 125, otros con 150, etcétera. Si tengo que hablar de forma sincera y honesta y sin andarme por las ramas, el seleccionar el nombre de un bebé es una tarea donde hay que elegir entre las posibilidades de hay que elegir entre nombres malos, nombres regulares y nombres menos malos. Cuantos más nombres se analicen, más posibilidades hay de encontrar un nombre más adecuado. Si se encuentra un nombre más adecuado, significa que se le resta menos caballos al motor de un coche. O sea, al bebé un nombre menos malo, pues le quita menos potencial o no le quita nada. Esto es un tema importante, parece que no, pero si ya, como diré más adelante, si, si se le pone un nombre más apropiado o menos, se restan más o menos caballos al motor, o si es un nombre muy estudiado y muy profundo, y se dice a unos padres, se dice, quiero el mejor nombre posible o la opción del nombre menos malo posible, pues se puede conseguir no restarle caballos al motor. Entonces, buscar un nombre menos malo no es una tarea tan fácil como se pueda pensar. Esto no es parece algo, no es sencillo. A nivel técnico hay que, contra más posibilidades se estudien, mejor. No es dar un chasquido de dedos y sale el nombre. Porque una cosa es a nivel estético elegir un nombre y otra cosa es a nivel profesional, analizando los nombres, porque hay que analizarlos uno por uno, cada conjunto de nombre y apellidos uno por uno. Entonces, cae de cajón que si hay más nombres para analizar, hay más posibilidades de encontrar un nombre de calidad o un nombre menos malo. Sonará raro, pero los nombres se relacionan con la vida de cierta forma y por eso los artistas, actores, músicos, etcétera, se cambian los nombres y eligen un nombre profesional. Los nombres, hay cosas invisibles en la vida que no se ve, como las ondas de radio, las ondas de wifi, las ondas de televisión. Pues esto es igual. Hay, hay, hay temas que los nombres en la vida resuenan mejor. Es como si resonaran mejor. Se relacionan mejor con la vida. Entonces, es como si hay nombres que se llevan mejor con la vida y otros nombres que se relacionan peor con la vida. Haciendo una comparación entendible, pasa como si existieran nombres que bailan mejor con la vida y otros nombres donde la vida quiere bailar a veces con ellos y hay otros nombres que la vida no quiere bailar con ellos. Un nombre menos malo para un bebé, haciendo una comparación, lo que provoca es que no baja la potencia del motor. Como he dicho, un nombre muy estudiado, entre muchas posibilidades, muy intentando hilar fino y que los padres tienen que entender que esto es muy importante. Es muy importante. Este tema de los nombres posiblemente sea una de las cosas más relevantes que, como diré más adelante, que se conocen últimamente. Entonces, los nombres menos malos, un nombre bien estudiado y en profundidad entre un gran surtido de nombres, no baja la potencia del motor. Y un nombre regular y los nombres malos, pues bajan la potencia del motor.
sonará ciencia ficción, pero un nombre más adecuado centra a la persona. Dentro de las capacidades que nace, una persona la centra. Y un nombre malo la descentra. O hace que la persona se despiste. Luego estaría el potencial de motor. Que nadie se piense que un nombre adecuado convierte a su hijo en Superman. O sea, un motor. El nombre lo que hace es. Un nombre bien estudiado es buscar la manera de que no perjudique al niño. Que eso ya es un logro. Entonces un motor de 75 caballos que esté centrado sin despiste, aunque sin despistes y con un nombre bien estudiado, rinde eso, 75 caballos. Aquí no hay milagros. Y otro motor de 150 caballos, pero despistado, pues rinde a menos potencia de esos 150 caballos, pero sigue teniendo aún ciento y pico caballos de potencia. Pero claro, le resta motor. Otro ejemplo de comparación sería que que el nombre de la persona, dependiendo del potencial de nombre, es como la gasolina más adecuada para el motor. O una gasolina de peor calidad. El nombre sería un nombre muy bien estudiado, sería un combustible más adecuado. Y recalco que lo que acabo de decir lo digo estando en pleno uso de mis facultades mentales. O sea, las tengo totalmente equilibradas. Intento todos los días tener la cabeza bien amueblada. En otros vídeos que he hecho he hablado de temas astrológicos importantes a nivel de España, de la comunidad autónoma, de la provincia, de la capital provincial, del pueblo online, que hay referencia en toda España. Entonces, si tengo capacidad para estudiar un país, también poseo el rigor necesario para estudiar temas muy especializados y concretos de las personas. O sea, en otros vídeos ya he hecho una presentación y hablo de temas importantes. Entonces, si veo ciertas características que hay en el momento de la Constitución española de 1978, la fecha y hora que se produjo, y se tiene en cuenta en astrología, pues bueno, si veo todo eso a nivel de un país, estoy capacitado para estudiar el nombre de las personas y me centro en una especialidad en concreto. Porque como dije en otro vídeo, hay que centrarse en especialidades para ser totalmente profesional. Este asunto del estudio de los nombres de las personas es de lo más novedoso y sorprendente que ha surgido en las últimas décadas. Y hay que decir que también hay otras personas por todo el mundo que estudian los nombres. O sea, que no lo hago yo solo, que no lo hago solo yo. O sea, ahí esto de estudiar los nombres, pues lo hacen más personas que yo por todo el mundo, que se hace, es un tema que se hace. Entonces, todos los que estudiamos este tema de los nombres, entonces todos los que estudiamos este tema, en concreto yo soy de los nombres españoles. Aquí el texto lo, lo voy a matizar. Hago los vídeos sin editar. En concreto, yo estudio los nombres españoles. Entonces, los que estudiamos los nombres nos basamos en haberlo contrastado por haberlo estudiado, por haber estudiado las personalidades más importantes. En mi caso me he centrado en estudiar el conjunto de nombres y apellidos de las personas más importantes en España y me he especializado en ello. O sea, antes de ofrecer, como dije en otro vídeo, antes de ofrecer un asesoramiento te tienes que estudiar a uno mismo y tienes que estudiar a muchos casos que hay. Entonces vas haciendo estadísticas y vas comparando cosas, vas analizando el nombre y la repercusión en las personas. Y después de haber estudiado eso a gran escala, pues ofreces tus servicios profesionales. Tengo que decir que he analizado el momento de nacimiento de muchas personas importantes y también he analizado sus nombres, y hay de todo tipo de casos. Las personas que nacen con una buena potencia, hay casos donde las personas nacen con una buena potencia del motor, que si tienen un nombre regular no les afecta tanto negativamente.
O sea, cuando una persona cobra mucha relevancia es porque por momento de nacimiento han nacido en un momento de nacimiento con más potencial. Les hace brillar en la vida o destacar en la vida. O sea, ya no entro en una cosa, en unas cosas u otras. El momento de nacimiento influye. Entonces, si hay personas con potencial e importantes que si tienen un nombre mejor, pues les beneficia más que si tienen un nombre regularcillo. Pero luego a nivel ciudadano, a nivel de personas que no son famosas, no son conocidas a nivel público, son anónimas, pues hay casos de todo. Hay casos que con un buen nombre le- es, les beneficia, pero hay casos que si nacen con una potencia justita de motor, si tienen un nombre regular o malo, pues no les va nada bien, notan como una bajada de potencia en su relación con la vida. Entonces, cuando se anda justo de motor y se tiene un nombre malo, pasa que no es lo mismo ir por una carretera llana y sin pendientes que subir un puerto con un coche poco potente y cargado hasta arriba. Coche poco potente pues sube despacio. Las personas importantes se cambian el nombre porque ese cambio genera una mejor relación entre el nombre y la vida. Por ejemplo, se puede dar el caso de un nombre que sea menos bonito pero más adecuado para la persona. Ese nombre es recomendable porque no baja la potencia del motor. Y el antiguo nombre perjudicaba la potencia del motor. Es como incido con esto mucho porque hay nombres, según sea el caso de la persona, hay nombres bonitos que les van bien y nombres bonitos que les van mal, y nombres menos modernos que van bien y nombres que van pues no tan bien. Entonces, desde un punto de vista profesional y después de haber utilizado después de haber estudiado a fondo este tema de los nombres de las personas importantes en España, si hago una comparación del nombre de una persona con coches de motor, con coches con motor, color de pintura, pues prefiero un color de pintura menos llamativo, pero que no baje la potencia del motor. Por ejemplo, blanco o negro, por citar colores, y desaconsejo un color bonito que suponga que se baje la potencia del motor. En los análisis que se hacen de los nombres, puede haber casos que un nombre bonito sea recomendable para la persona, todo hay que decirlo. Y también se puede citar que existen casos de un nombre de bebé menos llamativo, pero que provoca que no se baje el potencial de la persona en su relación con la vida. Yo, en mi caso personal, a nivel de presentarme a nivel público en Internet, pues yo tengo un nombre y unos apellidos. El, el, de cara a presentarme a nivel público y de ofrecer mis servicios profesionales, pues tengo que decir la verdad. Entonces, mi último apellido, aquí Goldey, está modificado. Este es un nombre profesional el que ofrezco. Goldey tiene varias letras de mi último apellido real. Entonces, me llamo realmente José Antonio Ayueva y el Goldey está modificado. A nivel artístico, a nivel profesional, si yo pues hubiera tenido que presentarme de otra manera, pero claro, yo quería decir la verdad, José, que me llamo realmente José Antonio Ayueva y el último apellido es modificado. Soy de Teruel, o sea que tampoco hay mucha pérdida de quién soy y pongo mi foto. Entonces, a nivel profesional, lo que se hace se reduce el nombre más. Entonces yo tendría que haber suprimido un nombre y haber dejado solo un apellido. Entonces, claro, de cara a yo ir con la sinceridad por delante y ser honestos y que se vea quién realmente soy, pues he preferido dejar un nombre más largo. Entonces hay un mensaje muy claro que las familias deben empezar a comprender, y es que los padres deben empezar a pensar de otra manera en relación a los nombres. Una cosa es lo que les gusta a ellos y otra cosa es muy distinta, es el nombre que al bebé le va mejor. Las modas y todo eso, pues cuando los nombres de gente famosa, porque la prioridad cuando se estudia un nombre es el conjunto del nombre y los apellidos.
Un nombre de un jugador de fútbol le puede ir bien porque el conjunto con los apellidos tiene, al analizarlo, da un buen resultado, pero ese nombre, ponerlo a un bebé con otros apellidos distintos, pues ese conjunto puede resultar que es beneficioso o no. Entonces, un nombre es como un tren con la locomotora y los vagones. Un nombre también lleva los apellidos. Entonces hay que analizar, se da prioridad a al conjunto. Porque hay que recordar que la astrología profesional estudia a las personas y su relación con la vida, y los nombres también tienen un potencial concreto que afecta a las personas. Recalco que estoy hablando desde un punto de vista sincero y honesto, desde un punto de vista profesional. Tengo que decir que no soy un vendehumos y debo informar de que según sea el momento de nacimiento de una persona, pues como he dicho, más caballos o menos, pues sí, hay nombres para ponerle al bebé, hay nombres menos malos, hay nombres regulares y hay nombres malos. Recalco lo de vendehumos porque en la vida hay de todo. Están los profesionales serios y por otro lado hay individuos que venden maravillas y se dedican a llenar la cabeza de pájaros a la gente. Dependiendo del potencial del bebé, no sirven siempre las mismas recetas. No sirve la misma receta para todos. Entonces, temas tiene que empezar a entenderse. No es lo mismo un motor de 75 caballos que uno de 300. Entonces, las recetas para un motor de 300 caballos los consejos a lo mejor no le sirven a alguien que tiene menos de 75 caballos. Entonces, por eso hay que tener los pies en la tierra y ser muy responsables con lo que se dice, porque en la astrología, si algo estudia la astrología, es el potencial de las personas. Una persona con mucho potencial por un momento de nacimiento, pues cae en gracia en la vida, cae de pie, sale y cae de pie. Tiene un encanto natural, sin esforzarse. La vida es con más semáforos en verde. Y hay personas que nacen con muy poco potencial, desgraciadamente, y en vez de salir y caer de pie, salen y caen de cabeza. Y ya salen con el chichón. Y luego pues no tienen un encanto natural, no tiene, como el de 300 caballos, como el bebé de 300 caballos. Entonces hay que tener mucha sensatez. Las mismas recetas no valen para todos en el tema de motivación. O sea, por un lado están los profesionales de la motivación que dan recetas responsables, que son responsables, que son sensatos, que saben transmitir los mensajes correctamente, y por otro lado es las personas que cogen y utilizan la motivación de cualquier manera. Entonces, ser positivo, todas esas cosas hay que saberlo transmitir, hay profesionales en ello que lo hacen muy bien y claro, pues ser positivo no es lo mismo para qué tramo de tiempo. No es lo mismo aguantar una situación adversa unos días que aguantar una guerra de unas décadas. No es lo mismo un potencial personal que otro. Una persona con 300 caballos de potencial de motor, por hacer una comparación, en medio de una guerra, lo tendrá más fácil que una persona que tenga 50, por hacer una comparación. Entonces, antes de que alguien pueda decir algo sobre mis justificaciones, comentar que no lo hago por ocultar una mala intención final. O sea, no soy un timador ni soy un cantamañanas. Entonces, voy a decir lo siguiente. Hay una frase que se dice se dice de distintas maneras. Por ejemplo, aquí la imagen excusatio non petita accusatio manifesta. O sea, el que se excusa se acusa. Y en Wikipedia, pongo aquí un enlace, se puede ver el significado. Algunos de ellos pues son excusatio non petita, accusatio manifesta, es una locución latina de origen medieval. La traducción literal es excusa no pedida, acusación manifiesta.
Significa que todo el que se disculpa de una falta sin que nadie le haya pedido tales disculpas, o sea, sin que haya pedido explicaciones, se está señalando como el autor de una falta. O sea, alguien que se excusa anticipadamente sin que nadie le pida pues una justificación es porque algo tiene que ocultar, siempre se piensa. Entonces en español no es mi caso, yo voy con la verdad por delante. En español se podría traducir lo de excusa también por las expresiones de quien se acusa, quien se excusa, se acusa, disculpa no pedida, culpa manifiesta, o explicación no pedida, acusación manifestada. Otra versión de la expresión es excusatio non petita, peccata manifesta, literalmente disculpa no pedida, culpa manifiesta. Yo ante todo quiero dar una imagen de que en la astrología, en el mundo de analizar los nombres, en el mundo de la motivación, hay personas profesionales, personas sensatas, personas sinceras, personas responsables. Entonces, y hay que destacarlo, esto. Personas en el mundo de la motivación, en el mundo del coaching, que son responsables y son muy profesionales y saben decir las cosas y saben transmitir los mensajes, pero bueno, no estoy de acuerdo desde un punto de vista, estudiando a las personas, no estoy de acuerdo de que alguien por ahí coja unos lemas de motivación y los venda como si fuera cualquier cosa de poca calidad. Entonces, los profesionales de la motivación son profesionales. Realmente son los profesionales, hay que destacar los que son profesionales. Los que por ahí se añaden como profesionales sin serlos, pues hay que decir que hay que tener cuidado. Entonces, acabo con esta imagen de mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso. Por mi parte, hoy acabo la explicación de esta forma tan sincera y en el próximo vídeo hablaré del listado de nombres que puedo estudiar para las personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, soy José Antonio Ayeva Goldey.